Bienvenidos. Para comprender en su integridad la historia de Bolivia, es indispensable hacer un seguimiento y comprender, por supuesto, la historia del mundo indígena a partir de los Andes, los llanos, el norte y el sur del país. La civilización andina que se expande por todos los Andes y las civilizaciones y pueblos que están desarrollándose en los llanos van a marcar un conjunto de elementos culturales, políticos y sociales que definirán las características de Bolivia. El mundo indígena, que nace en América del Sur hace como 20.000 años, va a tener un particular desarrollo en el área de los Andes, en el contrafuerte de esa cordillera y en los llanos que están próximos. A partir de un conjunto de experiencias, el descubrimiento del desarrollo desde el punto de vista de la agricultura, por ejemplo, el final del periodo nómada y el comienzo del concepto de pueblos organizados y sociedades cada vez más sofisticadas, marcará una ruta extraordinaria con ejemplos notables, probablemente el más importante vinculado a lo que hoy es el territorio boliviano en Tiahuanaco. El mundo indígena en ese momento va a establecer una cosmovisión, una manera de entender el mundo, de entender el espacio y el tiempo que es indispensable seguir para poder encontrar el desarrollo de lo que sería la sociedad boliviana posterior. Armas de fuego están manejando, ya no miran a quién, así que como si fuera una izquierda nos están baleando. Quiero
quiero la renuncia del presidente porque es un asesino que ha matado de No voy a renunciar. Acecha un gran proyecto subversivo organizado y financiado desde el exterior para destruir la democracia boliviana. No va a tener éxito. En la Sagarna acá estábamos bajando y de ahí nos han empezado a tirar gases del edificio de la policía turística. Ahora ya hay 2 bajas, hay un muerto que le han metido un balazo en la garganta. Prensa, nos están apuntando con un arma en este momento. Recibido un primer impacto de Bralín en la espalda prácticamente. Vamos a la lucha, compañeros. Nunca de rodillas, nunca de rodillas. El Honorable Congreso Nacional resuelve aceptar la renuncia a la presidencia constitucional de la República presentada por el ciudadano Gonzalo Sánchez de Lozada. Los colegas congresales estén de acuerdo si van a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría, presidente. Aprobada la resolución. Pero será del combativo movimiento de la producción de coca que va a surgir el primer presidente de origen indígena de la historia. Es a través de las confederaciones de productores de coca en el Chapare que surge el liderazgo de Evo Morales. Al final de los años 90, la integración de un dirigente sindical a la política a partir del movimiento al socialismo, su candidatura de 2002 y su segundo puesto en las elecciones generales de ese año. Y finalmente, tras una turbulenta situación de crisis política en la que el propio Evo Morales es gran protagonista a través de bloqueos y presiones sobre el Estado, en la elección del 18 de diciembre del 2005 llega a la presidencia de la República. Wali hacha presidente tawa naila timpo hakut angewa hicha timpuru
El 21 de enero del 2006, en el complejo arqueológico de Tiahuanacu, se produce una ceremonia que intenta recuperar una vieja tradición histórica. Hoy día empieza el nuevo año para los pueblos originarios del mundo. Una nueva vida que buscamos igualdad, justicia, una nueva era, un nuevo milenio para todos los pueblos del mundo, desde acá Tiahuanacu, desde acá La Paz, Bolivia. De la resistencia de 500 años a la toma del poder para 500 años. Se eligen 255 asambleístas constituyentes que comienzan a deliberar en Sucre a partir de agosto de 2006. Tras 1 año y 3 meses de deliberaciones, la Asamblea Constituyente no puede aprobar ni uno solo de los artículos de la Constitución en su plenario. Graves enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, tras la falta de respeto a los 2/3 para votar sus artículos, llevan a una confrontación permanente. Ahora con esta nueva Constitución, yo como presidenta, junto a mi directiva, junto a los constituyentes, hombres y mujeres, vamos a responder y vamos a trabajar transparentemente porque el pueblo eso ha pedido y eso lo vamos a cumplir. En noviembre de 2007, tras un saldo de 3 muertos y 100 heridos, se aprueba el índice de la Constitución en el Liceo Militar de La Glorieta, en las afueras de la ciudad de Sucre. ¿Quiénes están dispuestos a aprobar nuestra Constitución Política del Estado? Trabajamos ellos con todo sacrificio, levanten la mano por así. Artículo 408, por decir. Se aprueba la Constitución en detalle en la ciudad de Oruro e igual que en La Glorieta, con la sola presencia del oficialismo, es decir, el MAS y sus aliados. Durante todo el año 2008, el país está enfrentado permanentemente. Violentos enfrentamientos que dejan un saldo de casi 20 muertos en la ciudad de Porvenir. Fuerzas políticas que estamos aquí representados en el Congreso. Finalmente, en medio de la presión y presencia multitudinaria rodeando el Congreso Nacional y marchas sobre la ciudad de Santa Cruz, se llega a un acuerdo en el que gobierno y oposición modifican un centenar de artículos de la Constitución de Oruro
que es la que va a referéndum el 25 de enero de 2009. El 61% de los ciudadanos aprueba el texto constitucional que es promulgado por el presidente Evo Morales el 7 de febrero de 2009. Promulgar a la nueva Constitución Política del Estado Boliviano la vigencia del Estado plurinacional unitario. La nueva Constitución rompe la línea de continuidad que había impuesto el libertador Bolívar en 1826. La visión puramente liberal se combina con elementos de lo que quienes la han aprobado definen como comunitarismo social. La República es sustituida por un Estado plurinacional que incluye 36 naciones indígenas. Entre ellas están quechuas y aymaras, que suman casi 4 millones de habitantes, a la vez que otras 10 nacionalidades que tienen menos de 500 habitantes o algunas incluso menos de 30 personas cada una. El Estado reconoce 36 lenguas oficiales. Se modifica el concepto de que todos los seres humanos nacemos iguales y se categoriza la ciudadanía por origen, color de piel o lengua. Se incluye un régimen especial para las naciones indígenas. Se establecen 2 niveles de administración de justicia, la llamada justicia comunitaria, que no tiene ningún grado de apelación, y la justicia republicana en su estilo tradicional. Las autoridades del Poder Judicial serán elegidas por voto universal directo. Se crean circunscripciones especiales para las naciones indígenas. Se otorga a los indígenas el derecho al aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables, agua y bosques fundamentalmente existentes en su territorio. El periodo presidencial se mantiene en 5 años con derecho a una reelección inmediata. Por primera vez en la historia se separa Estado y religión. Se suma un poder más a los 3 poderes tradicionales, el poder electoral. Aunque se mantiene la idea de un Estado unitario, se establece la existencia de diversos niveles autonómicos: la autonomía departamental, la regional, la municipal y la indígena. La idea de las autonomías es parte de la necesidad de un proceso de modernización del Estado boliviano. El Estado unitario puede convertirse en Estado autonómico y generar la profundización final del proceso descentralizador. La larga saga histórica de los indígenas bolivianos, desde el mito de Huiracocha hasta un indígena en la presidencia de la República en el siglo XXI, marca uno de los caminos más dolorosos, fascinantes y profundos de la historia de Bolivia. El siglo XXI ha comenzado con un cambio trascendental: el anuncio de un nuevo momento de la historia, la asunción a la presidencia de la República de alguien que representa al mundo indígena con todos los desafíos que ello representa. La tarea que se tiene por delante no solamente a partir de una persona, sino del conjunto de una sociedad que tiene que entender esa nueva amalgama y que no tiene que olvidar el punto de referencia del mestizaje. A pesar de la importancia de lo indígena, está allí como una pica que nosotros tenemos en el corazón. Un corazón que tiene que construir un escenario nuevo, un escenario democrático, justo y equilibrado. Un escenario que haga homenaje a esos centenares de miles de años de quienes nos antecedieron, construyendo una sociedad, una parte de la cual tuvo esa fuerte impronta indígena
de la que hemos hablado en este programa. Gracias por habernos acompañado.